Sí, en en esta el computador. computadora. Buenas noches, mi nombre es Mariana Aguilera. Yo soy Miranda Uribe. Yo soy Ángela Borges. Yo soy Mariana Cataño. Y yo soy Natalia González y hoy vamos a hablar del video, como vemos, de Faroqui, no sé cómo se dice, pero nos pareció interesante abrir la discusión con uno de los segundos fragmentos del video que habla de la guerra de 1919 en Berlín y que empieza a hablar de toda esta relación que empieza a existir entre los obreros y los soldados de que ocupan este barrio, de los periódicos y que empieza como esta relación entre acción e información. Y acá lo queremos enlazar directamente ya con el uso de la imagen, porque en el video hablan de un concepto que se llama la contraimagen, que pues lo que nosotros entendimos es que es como esa relación y esa oposición entre dos conceptos. Entonces empiezan a hablar también de el sombrero y el casco, y pues empiezan a hablar, digamos, de estas imágenes y de cómo se empieza a captar la guerra, dependiendo de cómo la están grabando. Sí, pues otra cosa en el video podemos ver como lo que venimos hablando de que las imágenes se han ido volviendo, pues por las técnicas y todo como cada vez más reproducibles, que esa, como que ya no son singulares, está pasando también con las cosas, como que todo el mercado y la cadena de montaje y todo esto como que ha permitido que todos los objetos, todas las cosas se vuelvan pues que te pueden producir miles de ellos y eso pues de cierta manera como que les quita el valor que tienen y al ser tan fácil producirlas como que también le quita los oficios a personas que se dedicaban a esas cosas anteriormente. Sí, y también es súper interesante como empezar a hablar como de los símbolos, que empezaban, el primer ejemplo que dieron era cuando dos caminos se cruzaban, que se creaba como una ciudad y esas eran sus carreteras. Y como en base a eso, como que se me hace muy interesante porque es como la evolución de las carreteras y empieza a hablar como en Alemania empiezan a encontrar como estas diferentes formas de las carreteras que pasan por encima de otros y otras en formas de trébol. Y eso lo puedo conectar como a, a una lectura que hice como en otra clase de Jan Gehl, donde dice que como que las carreteras o pues los caminos que son como rectos son los menos transitados por un peatón, dado que son los que se ven como más largos y pues pueden llegar a ser aburridos, mientras como los sinuosos, aunque aparentan ser más cortos, pues son los más transitados, dado que pues generan como una relación con el entorno y pues como con todo lo que está pasando. Y siguiendo un poquito la idea de Miranda con lo de los símbolos, pues digamos, me parece muy interesante también cómo cogen símbolos como el concepto del trébol de cuatro hojas, que es de buena suerte, y lo interpretan las carreteras, o por ejemplo, que el símbolo de movilidad se volvió un carro. Entonces me llamó mucho la atención como, o digamos, por ejemplo, el que mencionó al principio Miranda, que la cruz y un círculo eran una ciudad y solo la cruz eran como dos carreteras juntándose. Eso me llamó mucho la atención porque escoger como algo y volverlo otra cosa, como verlo de otra forma, que también siento que eso tiene que ver mucho con las imágenes y como dependiendo de, digamos, si la imagen tiene sonido o no tiene sonido, es una cosa u otra. A mí, digamos, pues me llamó mucho la atención en general el video como tal, su estructura. No, pues me pareció que es un video que no tenía una narrativa clara, como que a mi manera de ver había momentos en los que al principio pues empezaba con el símbolo y las carreteras y después mostraba una imagen del telar, creo que era una señora como con un telar de cómo se hacían las telas, pero después lo dejaba y retomaba otro tema y al final como unos cuantos minutos después empezaba a hablar, digamos, de a fondo del telar y esa pues, práctica y de alguna manera como que ahí sí desarrollaba el tema a fondo y además pues, me llamó mucho la atención que repetía muchas escenas o muchas tomas o muchas imágenes, de tal manera que pues como que generaban un impacto de estas en la cabeza de las personas, como que la repetición de estas pues si bien, por ejemplo, lo que Angie mencionaba es que como que la producción sistemática de imágenes de alguna manera como que hace que pierdan su esencia, digamos, y su, sí, como su parte artística, creo que de alguna manera también pues hacen que a la gente se le queden más claras en la cabeza y en este pues video fue un claro ejemplo de esto, no sé qué opinen ustedes. Yo creo que se relaciona mucho con cómo estamos trabajando nuestro video,
de proyecto que estamos utilizando estas diferentes técnicas que hemos aprendido de varios autores, pues que en realidad también hemos visto en la clase de proyecto, que son José Alejandro Restrepo, Tony Osler, Gary Hill, que ellos utilizan esto que acaba de mencionar Mari, que son como técnicas para captar la atención del ser humano, para llevarlos como a picos de emociones, para causar tranquilidad, las repeticiones para que un concepto quede muy claro. Y yo creo que lo que nos parece más interesante es que no exista esta cronología, porque en realidad las relaciones que existen entre las escenas no son tan obvias y creemos que esa es la herramienta principal, digamos, para que las personas que lo están observando sean las que generen estas relaciones en sus cabezas. Y también, o sea, en términos de forma, como que las iba enlazando. Se hablaba como de este camión que era como un híbrido entre tranvía y carro, y luego como del tanque de la guerra. Y, o sea, simplemente por la imagen como que se parecían, o como, creo que era de la calculadora y como el telar y pues estos huequitos, como que se iba relacionando también simplemente más por el uso del objeto como por lo visual, la imagen como tal. Por la fichita que se hacía relacionada a eso.